Y arrancamos entonces con nuestro tema de hoy. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla ya. ¿Se ve mi pantalla? Ya la vemos, sí, ya la vemos. Sí, se ve. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, Artificial Intelligence, Machine Learning y Deep Learning. Normalmente, estos términos se utilizan de una forma intercambiada. Y estos términos no son lo mismo, pero sí tienen mucho que ver y vamos a dar una definición de cada uno de ellos para entender lo que es. Vamos a empezar con inteligencia artificial. Tal vez inteligencia artificial sea lo que más hemos escuchado. Siempre escuchamos más inteligencia artificial y en general es la que engloba todo lo que es Machine Learning y Deep Learning. Todas estas técnicas utilizan unos algoritmos de búsqueda. Bien, y la inteligencia artificial es la serie de tecnologías que sirven para emular características o capacidades exclusivas del intelecto humano. Por eso estamos hablando de inteligencia y de artificial, que lo que hace es que las máquinas emulen características o capacidades exclusivas que tiene el intelecto humano. Este término se aplica definitivamente cuando una máquina imita esas funciones cognitivas que tenemos los seres humanos y asocian con otras mentes humanas, es decir, lo que hace nuestra mente humana, que es aprender o resolver problemas, aprender nuevas cosas, aprender siempre. Estamos en un constante aprendizaje los humanos, independiente de nuestra edad. Tal vez en nuestros primeros años tenemos una capacidad de aprendizaje mucho más amplia, pero todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo estamos resolviendo problemas. ¿Listo? En la actualidad, la inteligencia artificial no solo ha revolucionado el mundo empresarial, sino también el ámbito social, el ámbito médico, el ámbito científico. Y van con aplicaciones que van desde la rápida detección de un cáncer, por ejemplo, para el sector salud, hasta la lucha contra la deforestación, por ejemplo, del Amazonas. Estos sistemas que estamos escuchando últimamente de inteligencia artificial está tocando todos los campos que los seres humanos estamos trabajando. Bien, entonces, como concepto, inteligencia artificial es una tecnología que sirve para emular características o capacidades exclusivas del intelecto humano, ¿m? A través de máquinas computarizadas, por supuesto. ¿M? Estos dos autores tienen un libro que se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, y ellos nos hablan de 4 tipos de inteligencia artificial. Entonces, ellos nos dicen, mire, hay una inteligencia artificial que la denominamos sistemas que piensan como humanos. ¿Mm? Esos son los sistemas que tratan de emular el pensamiento humano, como la toma de decisión o resolución de problemas y aprendizaje. Hay otro tipo de inteligencia artificial que nos dicen estos autores que son sistemas que actúan como humanos. ¿Sí? Estos tratan de actuar como humanos, es decir, imitan el comportamiento humano. Un ejemplo es la robótica. Un tercero es sistemas que piensan racionalmente, es decir, que tratan de imitar el pensamiento lógico racional del ser humano. Por ejemplo, el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. Y un cuarto, sistemas que actúan racionalmente. Este sistema
trata de emular de forma racional el comportamiento humano, es decir, lo que está relacionado con conductas inteligentes. Y sin embargo, se habla también de una inteligencia artificial convencional, y se llama así, inteligencia artificial convencional, que es conocida dentro de la inteligencia artificial como simbólico-deductiva. Y lo que está basada es en el análisis formal y estadístico del comportamiento humano ante problemas o diferentes problemas para ayudar a tomar decisiones. Esa es inteligencia artificial convencional. Bueno, entonces tenemos varios tipos de inteligencia artificial. Varios tipos de inteligencia artificial. Bien. Ahora vamos a ver el concepto de Machine Learning. Machine Learning o su traducción al español que sería aprendizaje automático. Y el Machine Learning se refiere a un amplio conjunto de técnicas informáticas que nos permiten dar a las computadoras la capacidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Esa parte es importante. No estamos hablando de programación de computadoras. Ya venimos programando computadoras desde la década de los 50 y creando eh, software o aplicaciones software que permiten realizar ciertas actividades que haría una máquina. Aquí lo que estamos hablando es que le vamos a dar la capacidad a una máquina para que aprenda sola. Bien, para que aprenda sola, Machine Learning o aprendizaje automático. Y normalmente acá se emplean dos técnicas que se denominan aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado es aquel que entrena un modelo sobre datos de entrada y salida conocidos para que pueda predecir resultados futuros. Eso es un aprendizaje supervisado. Se entrena un modelo sobre datos, o sea, le doy una entrada de datos, espero una salida de datos y él me va a predecir, o la máquina me va a predecir resultados futuros. El aprendizaje no supervisado es aquel que va a encontrar patrones ocultos o estructuras intrínsecas en los datos de entrada. Bien, es decir, que acá siempre vamos a trabajar con datos, por supuesto, pero en este no supervisado, la máquina va a encontrar algunos patrones o estructuras de esos datos de entrada y obviamente me va a arrojar una salida. Bien, y en el primero vamos a entrenar un modelo con esos datos de entrada esperando una salida predecible, que es lo que queremos o lo que quiere el humano que lo está realizando. ¿Listo? Aprendizaje automático. Bien, capacidad que le damos a una máquina para aprender. Para aprender. Bien. Entonces tenemos ya el concepto de inteligencia artificial, de Machine Learning. Ahora vamos a revisar Deep Learning. Y el Deep Learning o aprendizaje profundo, que sería la traducción al español, es un subcampo dentro del Machine Learning, el cual va a utilizar distintas estructuras de redes neuronales para lograr el aprendizaje de sucesivas capas de representaciones cada vez más significativas de los datos. Eso es un concepto. ¿Listo? Aquí el Deep Learning lo que hace es referencia a la cantidad de capas de representaciones que se van a utilizar en el modelo que vamos a querer. ¿Listo? Entonces, Deep Learning básicamente es un subconjunto del Machine Learning en el que la máquina es capaz de razonar y sacar sus propias conclusiones. Es decir, está aprendiendo por sí misma. Aquí se utiliza algo que es las redes neuronales artificiales.
que funcionan algo así como funcionan nuestras neuronas, por eso se llaman redes neuronales. ¿Cómo funcionan las neuronas dentro del cerebro humano? Las neuronas, o básicamente, la neurona está para guardar información. En las neuronas es donde nosotros, o el cerebro de cada ser humano, guarda información. Pero, ¿cómo se llega a esa información? A través de las dendritas. Las dendritas es el cable que permite la conexión a la neurona. Entonces, claro, la neurona va a tener una capacidad, sabemos que tenemos millones de neuronas o tal vez billones, y va a tener cierta capacidad de almacenamiento de información, pero las dendritas, que es el cable que conecta una neurona con otra, es la que permite que se acceda a ese tipo diferente de información y por eso podemos dar una respuesta cuando nos hacen una pregunta. Bien, las dendritas. Esos son redes neuronales. Por eso son neuronas, dendritas, conforman una red que es donde se va a obtener la información en el cerebro humano. Entonces, claro, lo que se está haciendo es emulando, ¿no? Emulando la capacidad de aprendizaje, de razonamiento que tenemos los humanos. ¿Listo? Eh, entonces, básicamente el deep learning es un tipo de machine learning que entrena a una computadora para que realice tarea como la hacemos los seres humanos. Por ejemplo, como el reconocimiento del habla. Cuando alguien nos habla en el idioma que aprendemos, en nuestro idioma materno, por supuesto, o si sabemos otros idiomas, pues los vamos a reconocer o vamos a entenderlo, ¿cierto? Eso lo hace el deep learning, o eso es lo que pretende realizar el deep learning, un reconocimiento del habla, identificación de imágenes, así como los humanos identificamos imágenes, ¿bien? O hacer predicciones. Entonces, ya claro estos tres conceptos, lo que podemos revisar acá como en la gráfica, mira, podemos identificar que el deep learning o aprendizaje profundo es el más interno, lo engloba el machine learning, ¿cierto? Y la inteligencia artificial, estamos hablando de los tres. Es como la parte externa que engloba al machine learning y al deep learning. Bien, ok. Tenemos entonces conceptos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, machine learning, y aprendizaje profundo, deep learning. Y ya sabemos que los tres conforman un agrupamiento que va básicamente a, a lo que se espera, que es que una máquina emule un comportamiento humano de una u otra forma en capacidad de aprendizaje o de entendimiento, como el habla, como las imágenes e inclusive de hacer predicciones. ¿Listo? Bien, importancia del machine learning. Entonces, cada vez va tomando mucho más terreno el machine learning y sobre todo en todos los ámbitos, científicos, salud y en el ámbito corporativo o las ventas, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, en el ámbito corporativo, el funcionamiento de cualquier empresa, es decir, que provee productos o servicios y debe adquirir clientes y hacer que la empresa crezca y que tenga una proyección y que se mantenga en el mercado, es a través de sus ventas, ¿no? A través de sus ventas. Entonces, una aplicabilidad en las ventas es ayudar a todos esos sistemas que se manejan internamente dentro de la corporación para la toma de decisiones. Eso es lo que se espera. Entonces, hay unos ejemplos que encontramos en las tiendas Walmart. eh, un ejemplo eh, corporativo hablando, en donde a través de sistemas Big Data, ojo, esto está muy relacionado obviamente con grandes volúmenes de datos y el manejo de Big Data. Voy a hablar un poquito de Big Data también un poco más adelante.
en donde con base en esos datos que se tienen y datos que tiene la compañía, datos operativos como tal, como facturación, eh, como listas de marketing para yo promocionar mis productos o mis servicios, que se lo llamaríamos datos operativos, pero también puedo tomar datos de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, y analizar lo que yo quiera de un comportamiento del mercado o sacar un producto nuevo o un servicio nuevo. Eso me va a permitir a través de un sistema Machine Learning entrenar una máquina para que me dé predicciones futuras de comportamiento del mercado. Claro, la máquina va a ser con base en la información o los datos que reciba y lo que yo esté buscando del mercado. Es decir, si quiero abrir una nueva tienda, por ejemplo, como les comentaba con Walmart, en un país o en una nueva ciudad, ¿cuál es la tendencia del consumo? Eh, ¿Cuáles serían los productos que más puedo vender? Sabemos que si es una ciudad costera, pues va a ser algunos tipos de productos, por lo menos en prendas de vestir, muy diferentes a una ciudad que esté en un clima frío. Bien, una ciudad costera puede tener en sus cambios climáticos o en temporada de huracanes, se puede necesitar de ciertos más tipos que cuando tienen fallas de luz, entonces de baterías, de linternas y este tipo de cosas. Esos datos son claros, no necesitamos programar ninguna máquina para que nos diga eso, pero sí tal vez que nos ayude a revisar cómo podemos hacer que nuestro cliente consuma más o fidelizarlo de alguna forma dentro de ello. ¿Bien? Eh, Básicamente acá el aprendizaje automático o el machine learning permite el análisis de cantidades masivas de datos y la combinación del aprendizaje automático o de este machine learning con la inteligencia artificial y las tecnologías cognitivas puede hacer que sea aún más efectivo en el procesamiento de grandes volúmenes de información. ¿Sí? De ahí que el potencial de toda esta ciencia es enorme para la resolución de problemas complejos en todos los ámbitos, no solo corporativos, no solo de marketing y ventas, sino en todos los ámbitos. Vamos a ver unos ejemplos de aplicabilidad del Machine Learning. ¿Eh? Miremos un poco de ejemplos de aplicabilidad y con eso vamos interiorizando mucho más para qué sirven todas estas tecnologías. ¿Bien? Y sabemos que las organizaciones y sobre todo las grandes corporaciones multinacionales, entidades de gobierno, banca, etcétera, utilizan grandes cantidades de datos. Bien, y cada vez van reconociendo mucho más las ventajas del Machine Learning para tomar decisiones y para sacar ventajas competitivas frente a la competencia. Bien, entonces revisemos esta aplicabilidad del Machine Learning en diferentes sectores. Por ejemplo, en los servicios financieros, los bancos u otras empresas del sector financiero. ¿Qué hacen los bancos o entidades financieras con Machine Learning o con proyectos que complementan Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, Big Data, ¿m? Automatización de procesos, por ejemplo? Entonces, la automatización de procesos es una de las aplicaciones más comunes que se tienen dentro de este mundo de la inteligencia artificial y en el Machine Learning específicamente. ¿Por qué? Porque permite reemplazar el trabajo manual, permite automatizar tareas repetitivas y aumentar la productividad. Entonces, cuando eso sucede, la empresa lo que está haciendo es optimizar los costos de operación y mejorar la experiencia del cliente. Además que puede ampliar sus servicios. ¿Mm? Unos ejemplos claros de estos usos de automatización que ya
seguramente nosotros todos lo utilizamos, algunas veces consciente, algunas veces no. Un chatbot, por ejemplo, los chatbots. Hay chatbots tan automatizados y que han logrado a través del Machine Learning aprender tanto que a veces ni nos damos cuenta que pensamos que una persona es la que está del otro lado del teclado. Y resulta que no, es una máquina dándonos la respuesta. Bien, un chatbot, una automatización del call center es otro ejemplo, una automatización de trámites a nivel de la banca, ¿no? Podrían ser algunos tipos de automatización de procesos dentro de los servicios financieros. Bien. Otra aplicabilidad es la seguridad. Estamos hablando netamente para entidades de servicios financieros. Y sabemos que las bancas es uno de los sectores que más amenaza de seguridad tiene, obviamente, porque maneja el dinero y los ataques que tienen de hackers y todos los días escuchamos. De hecho, y con todos los sistemas de ciberseguridad que se tienen, solo aplica como un 80% la capacidad de protegerse la banca, o sea que tiene un riesgo del 20%. Esas son unas cifras aproximadas. Bien, entonces es muy común las amenazas de seguridad que tiene la banca debido pues al número de transacciones y usuarios que tiene un banco, por ejemplo. Entonces acá los algoritmos de Machine Learning permiten detectar fraudes mediante el monitoreo de miles de parámetros de transacciones para cada cuenta en tiempo real. Eso lo vamos a lograr con un algoritmo de Machine Learning. Monitorear muchas transacciones, miles de transacciones para cada cuenta. ¿Cómo es el comportamiento en tiempo real? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Obviamente, si el algoritmo observa, no sé, 5 retiros de cajero automático en menos de una hora o durante un día, y aparte de eso, compras con tarjeta de crédito del mismo cliente, eh, diferentes, pues va a generar una alerta como tal, es decir, que es en tiempo real. Entonces, estos algoritmos son capaces de detectar comportamientos fraudulentos con una alta precisión. La banca lo está utilizando. Sistemas Machine Learning. Monitoreo financiero, por ejemplo, para los servicios financieros. Entonces, estas aplicaciones tienen que ver también con la seguridad del sector bancario. Y aquí lo que utilizan son algoritmos con la finalidad de mejorar la seguridad de la red y aislar las amenazas cibernéticas mediante el análisis de miles de parámetros en tiempo real. O sea, hace una monitorización del comportamiento. Bien. Suscripción y calificación crediticia, por ejemplo. Entonces, el sector financiero, la banca, compañías de seguros, tienen grandes cantidades de datos históricos de clientes o de consumidores en algún momento, los cuales se pueden utilizar para entrenar estos modelos de Machine Learning. Entonces, aquí lo que se hace es automatizar para revisar esa calificación crediticia de una entidad financiera, y el sistema pues va a tomar decisiones si la solicitud de crédito tiene las suficientes garantías de solvencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial nos va a permitir decidir con más información cuando el solicitante tiene un historial crediticio con pocos datos, por ejemplo. Va a poder tomar esas decisiones de si va a ser un cliente con un comportamiento de pago adecuado, que es lo que esperaría un banco, por ejemplo. ¿Bien? Predicciones de inversión. Entonces, sabemos que el comportamiento de un banco o su objeto social es recaudar dinero de ahorradores, de personas, para invertirlo y obtener ganancias de ellos, ¿no? Entonces, con estos sistemas Machine Learning e inteligencia artificial,
se están utilizando los algoritmos de Machine Learning para predecir las tendencias de fondos, por ejemplo. Entonces, esto lo que va a permitir es a los gestores de fondos identificar con anterioridad, eh, o sea, con tiempo suficiente, cambios en los posibles mercados. ¿Ven? Cambios en los posibles mercados. Es decir, si los bancos normalmente invierten en las bolsas o en las bolsas de los países, entonces utilizan estas automatizaciones de Machine Learning, inteligencia artificial, para predecir posibles cambios, es decir, bajadas de acciones, por ejemplo, y lograr vender antes de tiempo o viceversa, comprar porque después va a volver a subir, ese tipo de cosas, ¿no? Predicciones de inversión. Marketing, por ejemplo. Entonces, acá se puede utilizar el análisis de la actividad web, por ejemplo, de las redes sociales, la utilización de apps móviles que ponga la institución a sus clientes o a las personas, la respuesta a campañas publicitarias. Aquí el Machine Learning lo que puede predecir es la efectividad de una estrategia de marketing. Entonces, ¿esto qué va a permitir? A las instituciones financieras diseñar estrategias de marketing mucho más acertadas, con soluciones de Machine Learning. ¿Listo? Eh, Se puede hacer también interpretación de documentos. Entonces, permiten interpretar, o sea, estos algoritmos o sistemas Machine Learning van a permitir interpretar documentos legales y comerciales para lograr generar un análisis, eh, y obviamente aquí lo que estamos reduciendo es tiempo y seguramente costos, mediante que no está una persona leyendo una cantidad de documentos que le va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Se pueden hacer asistentes virtuales, por ejemplo, para atención al cliente. Entonces, aquí se puede combinar toda la disponibilidad de los datos sobre operaciones financieras y con algunas técnicas avanzadas de Machine Learning, permite identificar patrones y diseñar herramientas para ofrecer productos y servicios cada vez más personalizados a los clientes, es decir, lo que el cliente necesita. ¿Listo? Entonces, el sistema financiero, con todos estos sistemas Machine Learning, obviamente va a mejorar la atención y asesoramiento al cliente, ¿no? Mediante la utilización de inteligencia artificial. En el sector gobierno, por ejemplo, entonces, el sector gobierno es otro de los sectores que más está utilizando también estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Bien? Eh, Hay un ejemplo del Machine Learning y verificación de facturas en México, por ejemplo. Entonces, el sistema de administración tributaria del gobierno federal en México utiliza la técnica del Machine Learning para verificar y autenticar las facturas electrónicas que emiten los contribuyentes. Esas, normalmente, sabemos que México es un país con un número de población alto, de unos 120, 140 millones de personas, y normalmente la facturación que se hace en México por año son 12 billones de facturas, billones de facturas por año. Entonces, imaginémonos humanos, tal vez analizando esto. Sería una tarea casi que imposible, necesitaríamos un ejército bastante grande de personas para que puedan revisarlo, ¿no? Entonces, estos sistemas Machine Learning, por ejemplo, en el sistema de administración tributaria de México, permite la recopilación de un gran volumen de datos de facturas electrónicas para formular las expectativas y tendencias con respecto a los resultados de análisis que permiten el reconocimiento de patrones, el reconocimiento de patrones como tal. ¿Bien? Entonces aquí lo que hace el Machine Learning es agrupar los datos de facturación en algoritmos formados matemáticamente y desarrollan una serie de reglas que se utilizan para analizar los datos en detalle. En últimas, ¿qué le interesa al sector gobierno? La evasión de impuestos. Entonces, revisa comportamiento
de estas facturas donde se evite la evasión de impuestos. ¿Listo? Uno de los usos más comunes que tiene la inteligencia artificial en la administración pública es el uso de chatbots para recibir dudas, quejas o sugerencias. Sabemos que estas entidades de gobierno pues manejan un número alto de usuarios y aquí lo que va a permitir es que mediante el procesamiento del lenguaje natural, principalmente texto, no, eh, permite interactuar de manera dinámica entre la máquina y el ciudadano para realizar pues algún tipo de trámite que el ciudadano requiera a través de los portales web, de las dependencias públicas pues que ponen estos canales al servicio de los ciudadanos eh, a nivel municipal, a nivel de estado, a nivel federal, ¿no? Entonces, estas son herramientas inteligentes que están ayudando bastante a el sector gobierno o a la administración pública. Atención en la salud, el sector salud. El sector salud es otro de los sectores beneficiados con estos tipos de sistemas de inteligencia artificial. En Chile, por ejemplo, pues les traigo algunos ejemplos de nuestra región, de nuestros países latinoamericanos. El Ministerio de Salud de Chile implementó un software que se llamó DART, o lo llamaron DART, que es Diagnóstico Automatizado de Retinografías Telemáticas, DART, con T al final. Entonces, básicamente, este sistema lo que hace es que toma los pacientes con diabetes, es para pacientes con diabetes, para detectar anomalías asociadas a la retinopatía diabética. ¿Ven? Un tipo de enfermedad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Entonces, aquí, a grosso modo, lo que hace es un tecnólogo médico captura las imágenes de la retina del paciente y las anexa a otros datos asociados a esta enfermedad que es de los ojos. Bien, esos procedimientos son realizados mediante una plataforma de inteligencia artificial. Esa plataforma de inteligencia artificial va a permitir detectar automáticamente esas anomalías en la retina de los pacientes. Entonces, básicamente el sistema lo que está haciendo es el reconocimiento de patrones de esas imágenes que se le toman a los pacientes y las va a comparar o a contrastar con imágenes en las que está presente la enfermedad y así le brinda un diagnóstico al paciente. Y el médico va a poder intervenir de manera oportuna en la salud visual de ese paciente. Entonces, es un aprendizaje a través de imágenes, que es lo que hacen los sistemas Machine Learning. Toman la foto, toman las imágenes de la retina, las comparan con unas que tengan anomalías. Ah, ok, este paciente parece que está tendiendo a la enfermedad de, eh, de retinopatía, ¿no? Retinopatía. Entonces, es un beneficio grande en la salud, sistemas de inteligencia artificial. ¿Bien? Y hablando, por ejemplo, de estos tipos de imágenes, también se utiliza inteligencia artificial o estos sistemas Machine Learning en reconocimiento facial, el reconocimiento facial. Por ejemplo, en la frontera Hong Kong, en la frontera de Hong Kong, incorporaron un sistema de reconocimiento facial, es decir, es una frontera donde está la aduana y hay un tipo de contrabando de mercancías. ¿Bien? Entonces lo que quería el gobierno era pues, evitar el contrabando precisamente por el tema de evasión de impuestos. Entonces lo que hicieron fue implementar un sistema de reconocimiento facial. Bien, normalmente estos sistemas de reconocimiento facial utilizan la técnica Deep Learning, aprendizaje profundo. Entonces, ¿para qué lo hicieron? Lo hicieron para tener el control sobre algo que técnicamente se llama comercio paralelo, técnicamente hablando de gobierno.
Entonces, ¿qué es? Es la venta de productos sin impuestos, ¿listo? Sin impuestos. Entonces, lo que hacen es, con este sistema de reconocimiento facial, de manera automatizada, las autoridades o policías de aduanas pueden detectar a esas personas que recurren a estas prácticas comerciales. ¿Listo? ¿Cómo? Claro, cuando una persona va muchas veces a la frontera. Entonces identifican su rostro, no sé, va a la frontera por 2, 3 días, se devuelve, a los 8 días regresa, vuelve 2, 3 días, a los 8 días vuelve y regresa, es decir, no es un comportamiento normal de un ciudadano que viva allá y que viaje con tanta frecuencia. ¿Listo? Un reconocimiento facial a través de inteligencia artificial. Bueno, en marketing y ventas, que tal vez es de las más utilizadas a nivel corporativo, entonces, obviamente, hablamos algo, ¿no? Por ejemplo, en la utilización del Machine Learning, de cómo llegarle a más consumidores, al cliente objetivo, utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y obviamente eso lo logramos analizando grandes cantidades de datos. Entonces, sin embargo, podemos revisar que todos sus datos lo que nos permiten es tomar mejores decisiones para ofertar nuestros productos y servicios a un segmento de mercado donde nosotros lo queremos, ¿no? Entonces, a nivel del marketing se está aplicando inteligencia artificial a estrategias bueno, de marketing, sí. Y lo que se pretende acá es lograr obtener retornos de inversión que haga la empresa, el ROI, el llamado ROI, en la publicidad, en el mercadeo, en adquiriendo nuevos clientes. Entonces, ¿quiénes utilizan esto, por ejemplo? O sea, Mercado Libre, Amazon, Spotify. eh, lo que hace es utilizar sistemas Machine Learning e inteligencia artificial para llegar al consumidor objetivo, pues por segmentación de edad, de preferencias, de consumo, Spotify, de estilos de música. Amazon, por ejemplo, utiliza la inteligencia artificial para mostrar solo productos relevantes a los compradores. Entonces, cuando entramos a su portal web y él identifica o hemos realizado una compra o hemos revisado ciertos productos, debajo tiene un sistema Machine Learning que me identifica a mí como usuario y va a ofertarme esos productos que ve que es tendencia o que es tendencia en mi búsqueda, ¿no? A través de esa función de búsqueda, de la compra o de la visita anterior que haya realizado. Eso lo que va a hacer es aumentar la probabilidad de que un usuario realice una compra, ¿sí? En ese momento o se convierta en un cliente habitual mediante esas sugerencias, ¿no? Netflix, por ejemplo. Cuando utilizamos Netflix, él ya identifica cuál es el género favorito nuestro o los géneros favoritos y nos va a dar esas sugerencias. ¿Listo? Entonces, esos son algunos sectores para que revisemos la aplicabilidad de la inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, sobre ciertos sectores y seguramente podríamos hablar muchísimo más de muchos otros sectores. ¿Bien? Vamos a revisar cómo funciona el Machine Learning. ¿Cómo es esa funcionalidad a grosso modo? Obviamente esto hace parte todo de un curso de certificación, pero vamos a entender a un alto nivel cómo es el funcionamiento del Machine Learning. Entonces ya sabíamos que no es lo mismo que hacer un desarrollo de una aplicación, es decir, de programar una computadora. No estamos hablando de programar una computadora, ¿cierto? En lugar de ello, lo que estamos haciendo, lo que deseamos hacer a través de un sistema Machine Learning es enseñarle a través de ejemplos a la máquina
cómo va a realizar. ¿Listo? O sea, cómo vamos a conseguir que la computadora comprenda imágenes para reconocer los rostros de las personas, es la pregunta que nos da acá. O cómo reconocería la diferencia entre los gatos y los perros. Bien, entonces, este es como el ejemplo más común que encontramos y el más fácil de entender es cómo eh, reconocer la diferencia entre los gatos y los perros, cómo un sistema Machine Learning puede aprender a identificar que es un gato y no un perro. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos a través de un sistema Machine Learning es proveerle mucha información. ¿Cómo lo aprendería? Le pondríamos muchas imágenes de gatos, diferentes fotos de gatos. Entonces, eh, no sé, hay muchas razas de gatos, ¿no? Hay unos más peludos, hay unos menos peludos, hay unos sin pelo, hay unos más grandes, hay uno con las orejas agachadas, hay uno con las orejas paradas. Entonces, nosotros le proveemos esas imágenes a un sistema Machine Learning, a una máquina, y ella, ¿qué está haciendo internamente? Almacenando esos datos y los va marcando como gatos. Entonces le decimos, este es un gato, este es un gato, este es un gato, y gatos de diferentes colores, y habrá unos blancos, y habrá otros negros, y habrá otros con manchas, y habrá otros grises, y habrá de diferentes. Entonces, la máquina lo que va a hacer es recopilar una gran cantidad de información o de imágenes, datos como sean, entonces los almacena y va a poder predecir que eso es un gato. ¿Listo? Podemos hacer lo contrario también, proveerle la de perros y decirle, este no es un gato. Y entonces ella va guardando. Eso se llama, ¿listo? Aprendizaje supervisado. Acá los detenemos, ya lo vamos a ampliar un poco más. Y aprendizaje no supervisado. ¿Listo? El supervisado es donde nosotros le proveemos unos datos, en este ejemplo, imágenes de gatos, y le vamos a decir, mire, esta imagen corresponde a un gato. O sea que en este supervisado, lo que hacemos es proveerle esa información, ¿sí? Con todos los nuevos datos que nosotros queramos tener y a través de un algoritmo de Machine Learning, él nos va a arrojar un resultado. Va a tomar la decisión y va a decir, ok, eso es un gato. Entonces, cuando él tiene todos esos datos y todas esas imágenes de gatos y luego le sacamos una imagen que no le hayamos incorporado, pero que tenga características similares, el sistema nos va a decir, es un gato. Eso mediante el supervisado. ¿Listo? Y en el no supervisado, lo hablábamos por allá arriba en el concepto, es que es con base en unos patrones. Y de acuerdo a esos patrones, él automáticamente va a sacar un resultado. Vamos a ampliar un poco más. ¿Listo? Vamos a sacar un poco más. Entonces, el Machine Learning utiliza algoritmos estadísticos para aprender de ejemplos. Estos ejemplos son datos. Entonces, la computadora aprende, o el Machine Learning, una computadora con un Machine Learning, con un sistema Machine Learning, aprende a partir de los datos. Hay unos algoritmos simples, y los algoritmos están ahí, ya se los voy a mostrar, que son relativamente simples, pero que pueden manejar muchos datos, muchos datos. ¿Listo? Y el método más popular del momento son las llamadas redes neuronales profundas o aprendizaje profundo, que era algo de la conceptualización que veíamos acá. Entonces acá, lo que vamos a hacer es crear programas estadísticos que se llaman modelos. Programas estadísticos que se llaman modelos. Y un modelo toma una entrada y devuelve una salida, de acuerdo a las características que les comentaba hace un momento de los gatos con las imágenes. ¿Listo?
La entrada podría ser una imagen y la salida podría ser las palabras gato o perro. Mi dato de entrada, imagen, mi dato de salida, la respuesta del Machine Learning, que me diferencia entre un gato y un perro. ¿Cómo creamos ese modelo? Con base a muchos datos de ejemplo, muchas imágenes incorporadas. Entonces, cada ejemplo va a incluir una entrada como una salida. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que una foto de un gato, la foto de un gato, junto con la etiqueta gato. Es decir, le decimos al sistema, esta foto es un gato, ¿cierto? Gato, entrada, esto va a ser mi entrada, entrada, y él va a arrojar la palabra gato. ¿Cuántas fotos les vamos a poner? Todas las que queramos. El sistema, entre más datos tenga, pues más capacidad de análisis va a tener. Entonces esta va a ser mi salida. Imagen, salida. ¿Listo? Ahí ya va siendo más claro con un ejemplo sencillo. El algoritmo va a tomar esos ejemplos y los entrena en el modelo. En el modelo. Bien. Listo. Entonces, una vez que ese modelo ha sido entrenado, puede darle la nueva entrada, una imagen sin etiqueta y le irá la salida. Bien. O sea, yo ya le puse muchas imágenes, entrada, la salida gato, le puse otras imágenes, la salida perro. Después yo le muestro una imagen de gato y él debería decirme gato. Le muestro una de perro y debería decirme perro. Inclusive no una imagen que tenga dentro de su conjunto de datos, porque ya a raíz de ciertas características que él la interpretó, puede deducir que es un gato o que es un perro. ¿Qué está haciendo? Aprendiendo. La máquina está aprendiendo. Ahí, en un ejemplo sencillo. ¿Listo? Entonces, eso puede ser, acá nos dice la lámina, la entrada puede ser casi cualquier cosa que pueda representar en un computador o ordenador. Fotografías, un discurso, música, páginas web, cuentas bancarias, perfiles de redes sociales, secuencias de ADN, decisiones legales, síntomas de enfermedades, historias de noticias, datos astronómicos. Es decir, estamos hablando de un ejemplo sencillo, gatos, perros, pero la entrada puede ser lo que tú quieras. Y mi sistema Machine Learning va a ir aprendiendo solo. Y vamos entrenando el sistema. Bien, listo. Entonces, el tipo más común de Machine Learning, el resultado es uno de un número de categorías llamadas clases. Llamadas clases. Las clases son, por ejemplo, gato, perro, conejo. O para casos médicos podría ser el nombre de la enfermedad, o para el reconocimiento facial podría ser el nombre de la persona que estamos reconociendo. Eso son las clases. ¿Listo? Clases. Bien. Por ahora, quedémonos ahí. ¿Listo? En las clases. Bien. El, a ver, el Machine Learning tiene una amplia gama de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, motores de búsquedas, diagnósticos médicos, detección de fraude en el uso de tarjetas de crédito, como lo veíamos, análisis de mercado de valores, clasificar las secuencias de ADN para la ciencia médica o de la salud, no sé, reconocimiento del habla y del lenguaje escrito, juego, robótica, ¿sí? Puede abarcar todos estos temas y resolver problemas hacia allá. ¿Listo? Cualquier problema que queramos resolver. ¿Listo? ¿Cómo lo va a hacer? A través de muchos datos. Entonces, revisábamos que lo puede hacer en esta imagen,
imagen, me voy a devolver un momento, acá, en esta imagen, que tenemos aprendizaje no supervisado y aprendizaje supervisado. ¿Listo? Vamos a mirar qué es el aprendizaje supervisado. Aquí en este aprendizaje se enseña o entrena el algoritmo a partir de datos que ya vienen etiquetados, gato, perro, ¿cierto? Con la respuesta correcta. La etiqueta es la palabra gato o perro. El dato, la imagen. Entre más conjuntos tengamos, pues el algoritmo puede aprender más sobre el tema, obviamente. Entre más conjunto de datos, entre más datos tengamos, puede aprender mucho más. ¿Listo? Cuando concluyamos ese entrenamiento, se le pueden brindar nuevos datos ya sin las etiquetas de las respuestas correctas. Y lo que esperamos es que el algoritmo, con base en experiencias pasadas y en el aprendizaje que adquirió durante el entrenamiento, pueda predecir el resultado. Esto es similar a los métodos de aprendizaje que se utilizan en las escuelas, donde, o sea, como nosotros aprendimos, como los humanos aprendemos desde pequeños, donde se enseñan problemas y las formas de resolverlos, para que luego lo podamos aplicar nosotros mismos en situaciones similares. ¿Listo? Ese es el aprendizaje supervisado. Recordemos, un dato, una etiqueta. El dato que puede ser imagen, música, video, lo que queramos, o datos, como tal, con su etiqueta. Entrenamos el algoritmo y el algoritmo aprende solo. Luego, es lo que esperamos. ¿Cómo va a aprender mejor? Entre más datos le proporcionemos. Proporciono más datos, más inteligente. Bien. Y los algoritmos más utilizados en este aprendizaje supervisado son los que están acá. ¿Listo? Estos algoritmos nos permiten realizar sistemas Machine Learning a través de aprendizaje supervisado. Estos algoritmos ya están, ya existen, alguien los creó, los tenemos ahí. ¿Qué debemos hacer? Adaptarlos. ¿A qué? A lo que nosotros queremos. No vamos a crear un algoritmo de cero, ya está. Lo que debemos aprender es cuándo utilizar cuál. El primero, el vecino más próximo, por ejemplo. O cuándo utilizo regresión lineal, o regresión logística, o soporte de vectores, etcétera. ¿Cuándo utilizo estos algoritmos? Ok, eso lo aprendemos ya dentro del curso. ¿Bien? Buenas noches, qué pena, hablaste de Sí. soporte de vectores. Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla y de dónde nos acompaña, porfa? Si tienen alguna pregunta, bien pueda. Buenas noches, me escucha. Sí, te escucho perfecto. Tu nombre y de dónde nos acompañas hoy. Ok, habla Nicolás Elías Martínez de Colombia. Muy agradecido y felicidades por la conferencia de hoy. La pregunta en específico ahora, mencionaste el soporte de vectores en SVM. ¿Cómo trabajamos con él dentro del supervisado o el no supervisado? Ok, Nicolás, muchas gracias por su pregunta, excelente. Igual, cualquier pregunta que tengan me la pueden ir realizando si es sobre el tema específico que estamos hablando, ¿listo? Y si no, al final vamos a dejar también una sesión de preguntas, pero si es sobre el tema específico, así como Nicolás, la vamos resolviendo de una vez, excelente. Sí, efectivamente, SVM, el conocido, el soporte de vectores. La respuesta es aprendizaje supervisado. Esos son los algoritmos que más vamos a utilizar. Perdón, es el algoritmo que está dentro de aprendizaje supervisado y es uno de los más utilizados, el soporte de vectores de máquina. Bueno, podríamos quedarnos hablando un montón de cómo funciona el algoritmo y se nos va el tiempo. Para responder tu inquietud puntual, que es si es sobre supervisado o no supervisado, es sobre supervisado. Nicolás, es aprendizaje supervisado, ¿listo? No, porque si hablamos de no supervisado, lo no supervisado, no podemos hablar de entrenamiento
de máquinas, ni mucho menos de inteligencia artificial, ¿correcto? ¿No? Es una duda. Sí, entonces mire, miremos el no supervisado. Ahí cambié la lámina, el no supervisado. Entonces, en el aprendizaje no supervisado, el algoritmo es entrenado usando un conjunto de datos que no tiene ninguna etiqueta. En este caso, nunca se le dice al algoritmo lo que representan los datos. Bien, esa es la diferencia con el aprendizaje no supervisado. Es decir, aquí en el supervisado, recordemos, le poníamos la imagen de un gato y le decimos, la etiqueta es gato. Dato, imagen, etiqueta, gato. Le ponemos la imagen de un perro, dato, la imagen del perro, etiqueta, perro. Bien, eso es en el supervisado. Ahora, en el no supervisado, aquí vamos a entrenar al algoritmo, le ponemos los datos, pero no le decimos la etiqueta, es decir, le damos las imágenes de gato y perro, pero nunca le vamos a decir qué es, y ni lo que representa. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que el algoritmo pueda encontrar por sí solo los patrones que ayudan a entender ese conjunto de datos. Esa es la idea. ¿Y cuáles son los algoritmos más utilizados dentro de estos? Es el Cummings Principal Component Analysis y Anomaly Detection. Son los tres, no son los únicos que existen, por supuesto que no, pero son los tres más utilizados. ¿Listo? Entonces acá lo que nos dice es, mire, este aprendizaje no supervisado es similar al método que se utiliza para aprender a hablar cuando somos bebés. Entonces, seguramente en un comienzo se escucha hablar a nuestros padres y el bebé no entiende, pero a medida que va escuchando muchas veces a sus padres hablar o a su entorno, el bebé va aprendiendo sobre cómo funciona el lenguaje y empieza a reconocer patrones y a esperar ciertos sonidos. Eso es un aprendizaje no supervisado y es lo que esperaríamos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se aplica? Mire, ¿cómo puede ser? Yo puedo tener textos, documentos, imágenes, sonidos, videos. ¿Listo? eh, Hago unos vectores de características, o sea, cuáles son las características que él obviamente me toca, puedo combinarlos todos. Entonces, esto es un texto, esto es una imagen, esto es un documento, los combino, o sea, los pongo, los agrupo de alguna forma. ¿Listo? Utilizo el algoritmo de aprendizaje automático. Bien, ya entraríamos a mirar cuál utilizaríamos de acuerdo a qué es lo que necesito. Y él me va a sacar un modelo predictivo y la mejor representación. Recuerde que el algoritmo va a ir aprendiendo, aprendiendo. Entonces, a medida que va aprendiendo, yo le puedo incorporar nuevos textos, nuevos documentos, nuevas imágenes. Él sigue haciendo lo mismo y va aumentando su aprendizaje. Su aprendizaje. ¿Listo? Aprendizaje no supervisado. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y hay otro que se llama aprendizaje por refuerzo. Entonces, aquí el algoritmo aprende observando el mundo que le rodea. Entonces, la información de entrada es esa retroalimentación que obtiene del exterior como respuesta a las acciones. O sea, que va a aprender con base en ensayo y error, como aprendemos los humanos también. Ensayo y error, caemos en el error y aprendemos. ¿Listo? Un ejemplo de este aprendizaje por refuerzo es los videojuegos o en los juegos, donde vamos probando nuevas estrategias y vamos seleccionando y perfeccionando aquellas que nos ayudan a ganar el juego. A medida que vamos adquiriendo más práctica, más destreza, entonces obviamente vamos a recibir muchas más recompensas, vamos a llegar más lejos con el juego y vamos a terminar mejor. Entonces miren, miremos acá en la gráfica cómo funciona ese modelo de aprendizaje por refuerzo. Se tiene muchos datos o varios datos o todos los datos que nosotros queramos tener en forma desordenada, por llamarlo de alguna forma. ¿Listo? Aquí él aprende
con recompensas, con recompensas. Entonces, acá, dependiendo de lo que él vaya haciendo, por ejemplo, eh, nosotros podemos programar el algoritmo que la recompensa es 1 y un castigo es 0. Le doy el número 1, si lo hace bien, le pongo un 0, si lo hace mal. Entonces, cuando él empieza a agrupar, mire que en la salida están los círculos, los triángulos y y los hexágonos. Cuando él empieza a agrupar, si en la primera me puso un triángulo acá, con los círculos, entonces yo le doy un castigo, o sea, le pongo 0. Y el algoritmo va aprendiendo que eso es un castigo. A medida que él va obteniendo más ceros, son castigos. Entonces él aprende que él siempre busca recompensas. El algoritmo va a buscar recompensas. Siempre quiere el 1. Entonces, de esa forma aprende con recompensa. ¿Listo? Ensayo y error. Y le doy la recompensa. A grosso modo, es cómo funciona este modelo de aprendizaje por refuerzo. Recordemos, se utilizan algoritmos que ya están y lo que hacemos es adaptar esos algoritmos. Bien. Sobreajuste, entonces sobreajuste es como la tendencia que tiene la mayoría de los algoritmos, ¿cierto? ¿Y es a qué? A raíz de los datos. ¿Por qué? Porque podemos proporcionarle unos datos que no tienen relación con lo que deseamos. Eso se llama sobreajuste. O sea, claro, queremos darle muchos datos, pero datos que realmente sean útiles para el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea fundamental del Machine Learning? Encontrar patrones que puedan generalizar para luego poder aplicar esa generalización sobre los casos que todavía no se ha observado y realizar las predicciones. Eso es lo que se pretende, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que durante el entrenamiento un algoritmo, cuando hagamos un sistema Machine Learning, solo pueda descubrir casualidades en los datos que aparecen, por ejemplo, ¿sí? Algunos patrones, pero que no sea algo generalizado. Eso es sobreajuste. ¿Sí? Eso es sobreajuste. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, proporcionarle los datos que yo quiero e ir en el algoritmo que deseo programar para que mi sistema Machine Learning aprenda. ¿Listo? Buscando siempre que sea o que arroje el resultado. Y él va a ir aprendiendo solito. Va a ir aprendiendo solito. ¿Cómo lo evitamos? Entonces, bueno, nos dice la lámina que todos los modelos Machine Learning van a tender al sobreajuste y que hay que aprender a convivir con él y tratar de tomar medidas preventivas para reducirlo. ¿Cómo? Las dos principales estrategias para poder reducir este sobreajuste es la retención de datos y la validación cruzada. ¿Listo? La validación cruzada. La validación cruzada es un procedimiento más sofisticado que la retención de datos. Es decir, que en lugar de solo obtener una estimación de la efectividad o de la generalización, la idea es realizar un análisis estadístico para obtener otras medidas del rendimiento estimado, ¿sí? Es decir, que a través de datos estadísticos y utilización de la estadística como la media, la varianza, poder entender cómo se espera que el rendimiento varíe a través de esos distintos conjuntos de datos que yo le estoy otorgando a mi modelo. ¿Listo? Eso es lo que se esperaría. Y esa es la forma de evitar el sobreajuste. Obviamente, esto ya en la práctica es como lo vamos a entender, a interiorizar mucho más y aprender. ¿Listo? Creo mi modelo, lo realizo y creo mi modelo de Machine Learning, utilizo el algoritmo apropiado, le proveo el dato
reviso si es con supervisado, no supervisado. Vamos a mirar la imagen acá. Está, ¿listo? Entonces, ¿qué tipo de aprendizaje? Supervisado, no supervisado. ¿Cuál modelo es el que voy a utilizar? Utilizo mi algoritmo y hago el agrupamiento y me arroja los resultados. Eso es lo que se esperaría, ¿no? ¿Cómo entreno mi modelo para que vaya aprendiendo y vaya arrojando esos datos que yo espero? Bien, vamos a dejar este espacio de preguntas, dudas e inquietudes. Por acá tenía un temita, pero se nos fue un poco larga la charla de datasets, que estos datasets pues son datos que están por internet donde podemos analizar toda esa información, entonces ese comportamiento y por acá les traía unas páginas donde se pueden encontrar estos datasets. Recuerden que la sesión se está grabando y les vamos a compartir también este PDF para que ustedes lo tengan como memorias a las personas que asisten a la charla. Aquí hay, por ejemplo, dónde podemos encontrar todos esos datasets y cómo empezar a hacer aplicaciones Big Data. Cuando hacemos nosotros los cursos de certificación que manejamos, entonces revisamos, por ejemplo, esto, hacemos ejercicios prácticos reales, con data real, que son estos datasets. Entonces podemos revisar la perspectiva de la economía mundial. Hemos hecho, por ejemplo, comparativo vacunas COVID-19 por país, pues que son temas actuales, rango de edades de usuarios del Bitcoin en el mundo, variación de comportamiento de los consumidores por cambio climático, bueno, etcétera. Productos con mayor, por ejemplo, esto fue un análisis muy interesante que se hizo dentro del curso en los laboratorios. ¿Cuáles han sido los productos con mayor demanda después o durante el COVID-19? Porque sabemos que el comportamiento del consumidor cambió y lo comparamos en un país específico, en Colombia o en América, en todo el continente o en el mundo entero. Bien, entonces son temas que se hacen reales, con datos reales. Recordemos, estos datasets son datos que están en la web públicos, donde son datos reales de investigación. Por ejemplo, acá podemos obtener los datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Financial Times, de Google Trends, que este pues sí es como el más conocido, temas sociales, temas de salud, temas de economía, temas de ciencia. Todos esos datos se ponen ahí para que los podamos, a través de un sistema Machine Learning, Big Data, nosotros poder utilizarlos. Entonces, dentro de un ejercicio académico, hacemos temas reales que nos van a ayudar mucho. Y, por ejemplo, ya dentro de las organizaciones, cuando ustedes lo apliquen, esas mismas datas son los que van a utilizar. Hay unos que los cobran dependiendo de la información, pero hay muchísimos que son gratis, ¿bien? Y obviamente miraríamos temas también de Python, que es el lenguaje para Big Data y para el Machine Learning. Y acá es interesante revisar, por ejemplo, que esas librerías que se utilizan de Python, o sea, Python se puede utilizar de dos formas, como un lenguaje de programación, desarrollo o para análisis masivos de datos. Aquí lo utilizamos no programando, no desarrollando, es decir, no vamos al if while, vamos al análisis de los datos y a lo que utilizaríamos para los datos y para lo que vamos acá. Entonces tenemos unos laboratorios dentro de los cursos que es el paso a paso y la guía, y es tomar todos esos datasets, subirlos, cruzarlos, llevarlos con información, luego ponerle el algoritmo que queremos y que nos arroje esa estadística. Y es un ejercicio súper práctico. Estos cursos de Big Data ya no es solo para personas TICs, por eso les digo, no es solo para personas de las tecnologías de la información y telecomunicaciones, analistas, personas que manejen datos, tenemos abogados, administradores, contadores que están en estos datos, como trabajando con datos masivos, y lo que hacen es utilizar estas herramientas para llevarlos allá. Bien, vamos a dejar entonces un espacio de preguntas, dudas, inquietudes. ¿Tenemos alguna de momento? ¿Alguien desilenció el micrófono? Sí, buenas noches. Habla Alfonso Reyes, de aquí de Ciudad de México.
Mira, yo ahorita estoy ingresando a un área nueva en la empresa de IoT y me Sí, están solicitando la parte de Big Data, Machine Learning, toda esa parte, ¿no? Entonces yo soy súper. ingeniero en electrónica de comunicaciones, pero estuve mucho tiempo trabajando la parte de telecomunicaciones y realmente esto es como que nuevo para mí, ¿no? Entonces, ¿qué tan viable es esto? Mira, digo, la verdad, yo me enteré del webinar, pero realmente no sé cómo lo manejan ustedes, ¿es en certificaciones, en seminario, o cómo lo manejan, y si realmente, digo, podría entrar, digo, no sé programar, pero bueno, en Python, pero sí tengo toda la intención, o sea, sí me llama la atención y si quiero hacerlo, entonces no sé cuál sería el camino a tomar. Excelente, Alfonso. Bienvenido y saludo especial para ti y para México. Mira, sí, nosotros manejamos unos cursos a través de unas certificaciones internacionales, es decir, realizan el curso con nosotros, realizan el entrenamiento, pero lo que buscamos es que las personas alcancen esas certificaciones internacionales. Bien, obvio. ¿Cómo alcanzo yo una certificación internacional? Pues aprendiendo, capacitándome y entrenándome para presentar un examen de certificación. Cuando apruebo mi examen de certificación, estoy demostrando que soy un experto en el tema. ¿Listo? Entonces, quédate unos minutos más, por favor, y ya vamos a ampliar más esa información de cómo pueden adquirir nuestro programa de becas, porque manejamos unas becas con unos descuentos especiales para los entrenamientos. Eh, y de qué se componen los cursos. Bueno, entonces ya en unos minutos más damos esa información. ¿De acuerdo, Alfonso? Muchas gracias. Con mucho gusto, Alfonso. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud sobre el tema específico? Comentario, aporte, todos bienvenidos. Hola, buenas noches, Miguel Ángel de Colombia. Miguel Ángel de Primero que Colombia. nada, agradecerle mucho por la invitación y segundo, yo vi que estaba hablando sobre Python, pero no me quedó claro. O sea, Python tiene ciertas facilidades como lenguaje para trabajar todo el tema de Machine Learning. Sí, señor. Sí, señor. Python dentro de los laboratorios. Mira, Python lo podemos trabajar de dos maneras, o se trabaja de dos maneras. Como desarrollo de aplicación, como un lenguaje de programación, pero también es el lenguaje por excelencia para el uso masivo de datos. Entonces Python se va a utilizar para Big Data, para Data Analytics, para Machine Learning, para inteligencia artificial, para Deep Learning, para todo eso lo utilizamos. Y no va a ser como programación, como tal, como las personas que tengan formación en sistemas, en ingeniería de sistemas. Es muy diferente para el manejo masivo de datos. Entonces, ahí lo que hacemos es esos datasets que les mostré ahí rápidamente porque se nos fue el tiempo, eh, tomamos esos conjuntos de datos, los cargamos a unos frameworks donde se utiliza Python. Es Python con otras cositas, ¿no? Python con otras plataformas. Eh, pero es súper sencillo y es un mundo fascinante. Es fascinante. Es tan sencillo como cargar eso, darle unas breves instrucciones en Python que ya vienen predefinidas, eh, graficar para hacer el análisis de datos y después combinarlo con Machine Learning. No solo vemos Python, vemos R también. R que es un lenguaje estadístico. ¿Listo? Esa es otra herramienta que también se tiene. Y hay toda una suite y es software libre. Bueno, es software libre que es con lo que se maneja. ¿Listo? Muchas gracias por la respuesta, muy amable. Yo Claro soy que sí. programador, entonces sí me interesa un poco saber qué es eso que no en Python, que no me va a hacer usar la programación pura a la que uno está acostumbrado, porque generalmente uno piensa, bueno, si hablamos de IA como programador, uno piensa en cosas como condiciones, switch, más o menos comportamientos, pero todos esos son orientados a lo que uno espera que sabe que va a ser lo que interactúa al usuario porque hay flujos definidos. Entonces sí me Sí. parece muy interesante esa parte de cómo se organiza Python para hacer toda esa parte de análisis estadístico. Sí. Les vamos a dar aquí rápidamente
un laboratorio, por ejemplo, que tenemos acá. Un laboratorio. Bueno, acá hay una parte que es la instalación de Anaconda, y Anaconda, que es un framework que nos va a permitir realizarlo. Pero lo que quiero mostrarles es que después de que hacemos esta instalación, mira, acá, este es nuestro ambiente. ¿Sí están viendo mi pantalla, sí? Sí, señor. Entonces acá trabajamos con Jupyter, por ejemplo, en Jupyter. Entonces lo que hacemos es utilizar unas librerías, Plotly, ¿cierto? Aplicamos esas librerías. Vamos a ir acá, instalamos esas librerías, buscamos las No, librerías. hola, allí mismo en Anaconda tienen la opción de buscar la librería. Sí, sí, señor, sí. Lo que pasa es que aquí estamos, en el laboratorio está usando o estamos activando las librerías que vamos a necesitar para el laboratorio. Entonces, lo que quiero es, acá mire, por ejemplo, vamos a utilizar Python en un notebook basado en Python, ¿cierto? Y lo que hacemos acá, dentro de ese nuevo proyecto, es, bueno, darle el nombre, quiero llegar aquí, y lo que hacemos es cargarlo. Entonces acá podemos utilizar, esto es un dataset, y lo que estoy haciendo es cargando ese dataset ahí en Jupyter, ¿listo? Cargué mi dataset, reviso que esté, eso es un laboratorio de varias horas que lo estemos dando acá en 2 minutos. Y mire lo que estamos haciendo acá. Aquí es el Python. Mire, lo que hacemos es, bueno, vamos a hacer, importar las librerías, vamos a darle, mire que ahí no hay ningún if ni ningún while, ¿sí? Nada de programación. Lo que estamos haciendo es creando un data frame para utilizar esas variables, cargar el archivo, cargamos ese archivo, podemos hacer una limpieza de esos archivos, transformamos los datos con estas sencillas instrucciones, nada de if, nada de while, nada de eso, y después vamos a visualizar esos datos. Visualizamos esos datos, revisamos cómo están y los graficamos y empezamos a hacerlo. Y todo eso lo estamos trabajando en Jupyter e hicimos algunas lineecitas con Python. Eso es todo. Y así va a ser todos los ejercicios y es todo lo que analizamos. Perdón, el CSV, el archivo de trabajo, ¿es sacado de dónde? Perdón, otra vez que no se te escuchó bien. Hola, sí, Sí. perdón, que el archivo de trabajo es sacado de dónde. Es un dataset, inclusive es un dataset de Google, ¿sí? De donde les comentaba hace un momento que podemos descargar los datasets con unos datos reales de ese dataset. Inclusive, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se analiza en este laboratorio? Instalación de las herramientas para Big Data, creación y configuración del entorno de desarrollo, importación de datos, selección de datos, transformación de los datos, generación de los diferentes agrupamientos de gráfica, generación de modelos predictivos sobre la data extraída. Y a ver si, bueno, por ahí, bueno, aquí lo que pasa es que está hablando de la información, pero lo que se está analizando en este laboratorio como tal es las apps que son más descargadas en Google Play. Entonces, ¿cuáles son las apps? Y se grafica por ranking de edad, por país, por región, por usabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con datos reales. Más o menos es el entorno del laboratorio. Y eso es lo que se vería con Jupyter y con Python. Por eso digo que no es necesario tener. Sí, claro, sí tengo conocimientos de desarrollo de software, de programación, excelente, pero no vamos a ir al if y al while. O sea, estos cursos normalmente lo hacen ya diferentes profesiones transversales, o sea, no solo para ingenieros de sistemas, hay administradores, economistas, gerentes de la salud que trabajan con datos masivos. Bien. Hola, Listo. hola. Hola, Nicolás. El curso específico. Sí, a veces se te va un poco el audio. Bueno, Otra vez. sí, hola.
Ahí Hola, te escucho. Dale, dale. qué pena interrumpir. Lo siguiente era de los cursos que ofrecen, todos tienen alguna aplicabilidad a la industria, por ejemplo, algún ejemplo, un caso de estudio, sí, aplicados a algo. Y por otro lado, usan el manejo librerías y libros físicos como tal, por ejemplo, porque Python y R tienen unos libros en Amazon que están en venta. Ujú. Nicolás, sí, los laboratorios son prácticos y son de aplicabilidad a un entorno empresarial dentro de nuestros cursos. Eh, en el curso se entra a una plataforma, bueno, nosotros tenemos, o antes de pandemia dábamos clases presenciales en donde tenemos em, sedes, que es en Miami, México, Guatemala, Colombia. Ahí tenemos sedes. Y presenciales ahí, ahora 100% virtuales. Ustedes entran a una plataforma, la plataforma que van a encontrar contenido material, contenido de lente certificador, videos explicativos, laboratorios, plantillas, guías, ¿cierto? Y van a encontrar tutoriales. Entonces ahí van a tener, más que libros físicos, obviamente son PDF, es una plataforma virtual, pero sí van a tener tutoriales. Entonces, por ejemplo, quieren aprender más de Python, chan, está el tutorial. Quieren aprender más de R, chan, está el tutorial. ¿Sí? Y el complemento como tal del curso. Ese es más o menos el desarrollo del curso. Pero ya se los vamos a ampliar Buenas noches. rápidamente. Buenas noches. Aló. Sí, Diego, ¿cómo estás? ¿De dónde estás? Y tu pregunta, por favor. Hola, de Ecuador te saludo. Quería saber si es que es necesario algún conocimiento como que básico como para iniciar pues en lo que es el Machine Learning o se inicia desde cero. Eh, se inicia desde cero, no necesitas un conocimiento básico como tal, porque se arrancan por niveles de certificación. Entonces yo creo que venga, las preguntas están enfocadas hacia los cursos, vámonos para ello, vámonos para ello. Yo quisiera hacer una pregunta Sí, sobre un tema que tocó anterior. sí. Bueno, buenas noches a todos. Le habla José Miguel de República Dominicana. Mi Bienvenido, pregunta va José Miguel. orientada a que anteriormente usted mencionó que para el aprendizaje supervisado o no supervisado se trabaja con datasets, pero dado el caso de que una empresa no cuente con dicho dataset y se nos ofrezca la posibilidad de crear alguno, ¿qué metodología o qué método nosotros tendríamos que utilizar en estos casos? Ok, muchas gracias por tu pregunta, José Miguel, y saludo especial para Dominicana, pueblo querido. Y a ver, siempre vamos a trabajar con datos, José Miguel. Y los datasets, digamos que es uno de los datos, digamos, una de las estrategias a utilizar. Inclusive hay algo que se llama data lake, que la traducción al español es lago de datos. Entonces, en ese lago de datos yo puedo utilizar datasets, puedo utilizar la data interna corporativa dentro de mi empresa, la facturación, listas de clientes potenciales, información de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de donde sea, y todo eso me conforma un data lake. Y con base en esos datos es donde voy a trabajar con todo y hacer todo mi sistema Machine Learning o de Big Data o dependiendo de lo que quiera yo realizar, es decir, de la solución que quiera dar para la organización, pues reviso si un Big Data con un Machine Learning o solo un Big Data o solo un Machine Learning, o bueno, ¿sí? Entonces, para contestar puntualmente tu pregunta, lo primero, siempre vamos a trabajar con datos y datos masivos, ¿no? Acá estamos hablando de datos masivos, es decir, grandes cantidades de datos. Lo primero que tendría que revisar es cuál es la solución que yo voy a dar y qué es lo que me están pidiendo. Entonces, puede que no sea un dataset, ¿cierto? Que no necesite esos datos y sean con datos internos. ¿Listo? Entonces ahí tienes tus datos al interno de la compañía.
No, quiero revisar el comportamiento del mercado post pandemia. ¿Qué productos y servicios, o mejor, qué productos van a ser de mayor demanda después de la pospandemia en países del Caribe, en República Dominicana? ¿Sí? Que el consumo puede ser diferente a los países europeos o africanos, seguramente. ¿Sí? Voy y busco un dataset que puede ser interesante. ¿Listo? Y esos datos me va a ayudar. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo ese dataset y quién puso esos datos ahí? Google, Twitter. Están basados en algo, pues, digamos que empresas confiables. El Fondo Monetario Internacional. Ok, son datos interesantes, ¿no? ¿Listo? Sí, se entendió. Muchas gracias. Excelente, José Miguel. Bien, entonces ven, arrancamos por acá. Voy a comentarle acerca de los cursos para que no se me vayan a cansar y están interesados. Esta también se las vamos a compartir, beneficios de alcanzar certificaciones internacionales. Todos sabemos que es una certificación internacional, y aquí les traigo un concepto. Una certificación es un documento que avala que tenemos pleno conocimiento del manejo de un área de gestión o tecnología específica. Las certificaciones las dan una casa certificadora, y las casas certificadoras con las que nosotros somos partner de Oracle. A ver, les comento acá. Cierre el micrófono, por favor. Alguien se le quedó lo ponen en mute. Muchas gracias. Eso, para que no haya la interferencia. Exacomité, tenemos en Miami, Ciudad de México, Guatemala. En Colombia estamos en Bogotá y en Medellín. ¿Listo? Somos partners de Oracle, de IT Certificate y CertJoin. Son empresas norteamericanas que dan las certificaciones internacionales. ¿Cómo obtenemos nosotros una certificación internacional? Haciendo un curso, preparándonos, aprendiendo, entrenándonos para presentar el examen. Presentamos el examen, lo aprobamos con un porcentaje del 67% y ya obtenemos nuestra certificación internacional con alguna de las casas en las que están. ¿Listo? Quiero ir rápidamente acá porque se nos fue el tiempo. Esta es una presentación acá. A ver, pero necesito, por favor, a no ser que tengan una pregunta, cierren el micrófono. Voy a poner acá en mute para que no haya, es que se pone un ruido. Cerremos los micrófonos, por favor, para que no haya la interferencia. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, lo pueden desilenciar y la hacen, pero de momento silenciamos. Ahí, ya. Bien. Entonces, mire, estos son los niveles de certificación para Data Science, ciencia de datos. Ojo, hay una primera certificación que se llama Big Data Certified Associate. ¿Qué pasa con Machine Learning? Nosotros estamos hablando hoy de Machine Learning, inteligencia artificial, pero para llegar al Machine Learning, sí, y esta es una pregunta, si no estoy mal, de Alfonso, de la persona que nos acompaña de Ecuador, que dice que quiere iniciar y que si tenía conocimientos básicos. La idea es empezar por Big Data antes de llegar al Machine Learning. ¿Listo? Empecemos por Big Data para conocer comportamiento de los datos. Y para llegar al Big Data, tenemos 4 certificaciones. La primera es Big Data Associate, que sería el primer curso de certificación. ¿Listo? Aquí hacemos un entrenamiento, hacemos los laboratorios en la plataforma, como les comentaba. Por cada curso damos acceso a la plataforma 6 meses. Entonces, en la plataforma que van a encontrar el material oficial del ente certificador, van a encontrar videos explicativos, van a encontrar actividades, van a encontrar plantillas, van a encontrar los laboratorios, van a encontrar los laboratorios de los exámenes. Pero además, perdón que interrumpa. Dale. Perdón que interrumpa. Por ejemplo, esta parte de BDSA, sí. de Big Data, ¿esta con quién es? ¿Con CertJoin o con quién es? Con IT Certificate. Con ello, ok. Con IT Certificate. Ok, perfecto. ¿Listo? Muchas gracias. Con mucho gusto. Listo. No, y las preguntas que vayan teniendo, por favor, las van realizando. Solo que las realizan, desilencian el micrófono
y lo vuelven a silenciar para que no haya el ruidito como tal. ¿Listo? Bien, voy a detener acá la grabación para que no quede tan pesada y larga para después.